Muy buenas noches para todos, el Señor los bendiga. Quiero invitarlos esta noche a que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1, por favor. Mientras estás buscando ese versículo, quiero orar contigo en esta noche. Padre Celestial, hoy te pido que vengas en esta noche, Señor, que nos reveles tu palabra, que nos ilumines, Señor, con tu conocimiento y tu sabiduría. Señor, vengo a ti con todo mi corazón, creyendo lo que tú harás, cosas poderosas. Yo te lo pido, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, eres bienvenido en medio de nosotros. Amén y amén. Bueno, te dije Hechos 3:1, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y traían un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Pero cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando al templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijeron: «Míranos». Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos al templo, y andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro, de espanto por lo que había sucedido. Amén y amén. Bueno, esta es una historia tremenda, para mí maravillosa, y es la historia de un hombre mendigo que fue sanado por Pedro y por Juan. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, y es que yo no sé tú, pero yo lo he pensado muchas veces. Conocer a Jesús, él lo debió haber conocido, él habrá escuchado de Jesús. ¿Por qué lo sé? Porque si tú no lo sabes, este hombre no tenía 10 años, era un hombre, no tenía 20, no era muchacho, no tenía 30, tenía más de 40 años, más de 40 años. Él debió haber escuchado de Jesús, pero Jesús, ¿por qué nunca lo sanó? ¿Por qué nunca pasó como con tanta gente que él sanó o curó con él? Porque él quería demostrar su poder por medio de Pedro y de Juan. Así que quiero contarte algo que me pasó a mí, pues con este mendigo compartimos una historia bastante parecida. Este hombre tuvo algo que se llama fe expectante. Yo lo llamo así, fe expectante, pues él esperaba que Pedro y Juan le dieran algo de comer, y algo muy similar me pasó a mí. Pero para que tú puedas entender qué es la fe, quiero que leas conmigo Hebreos 11, es el capítulo de la fe. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te lo repito, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en la versión lenguaje actual dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. ¿Te fijas? Es estar totalmente convencido, un convencimiento que viene de lo alto, donde te dice: esto es tuyo. Eso es para mí la fe, y lo dice allí en la Biblia. Aunque no lo veas, está ahí. Bueno, yo me sentía como ese hombre. Resulta que hace 18 años atrás, yo apenas era un niño en la fe, como casi todas mis historias, y resulta que yo ya estaba teniendo esa relación con el Espíritu Santo, y vino mi primer cumpleaños. Faltaban 3 meses para mi cumpleaños. Así que yo estaba en aquella bodeguita
y el Señor trajo un pensamiento a mí. Entonces, mientras yo hacía mis tareas, venía ese pensamiento. ¿Qué me podría dar mi papá y mi mamá? Así que yo me respondí, yo me acordé de todas las veces que había cumplido años, iba a cumplir los 23 años, así que me acordé en mis fiestas anteriores que me habían dado mi papá y mi mamá, así que sabía que me podía dar mi papá y mi mamá. Después vino otro pensamiento y me decía, ¿qué me pueden dar mis hermanos? Pensé un poco y recordé lo que me habían dado y dije, yo sé que me pueden dar unos hermanos. Después volví a pensar, ¿qué me podían dar mis amigos? Y yo me acordé de mi colegio, de mi juventud, de mis amigos y recordé qué me podían dar ellos. Después, otro pensamiento vino y me dijo, ¿qué podría darme mi novia? Y pues en ese momento, aunque no tenía, sí había tenido anteriormente. Y pensé y recordé qué me habían dado ellas en mis cumpleaños. Así que dije, yo sé que me puede dar una novia en un cumpleaños. Y allí vino el último pensamiento, ¿qué me podría dar Dios? Así que medité por un instante en silencio y me pregunté, ¿qué me podría dar Dios? Siendo el Dios todopoderoso, eterno. Así que se lo dije, Señor, ¿tú qué me podrías dar siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores? ¿Tú qué me podrías dar siendo el Alfa y la Omega, el principio y el fin? Tú, Señor eterno, Dios todopoderoso, ¿qué me podrías dar? Así que escuché una voz que me dijo, yo te voy a dar un regalo. Y en ese momento me alegré muchísimo porque sabía que Dios me iba a dar algo. Y me pasó exactamente ahí lo que le pasó a ese hombre. Y es que dice que Pedro y Juan iban caminando a la entrada de la Hermosa a la hora 9, esto es a las 3 de la tarde. Y este hombre desde muy joven lo tenían allí, así que cuando los vio le pidió limosna. Y Pedro y Juan fijaron sus ojos en él y les dijo, míranos. Y él estuvo atento a recibir algo de ellos. Cuando el Señor me dijo, yo te voy a dar un regalo, yo quedé atento a partir de ese momento. Y ese hombre ya a mí nos creó fe. Y la fe se hizo grande, fue fe expectante, lo llamo yo. Porque yo esperaba algo que él me había prometido. Como aquel hombre le pidió a Pedro y él le dijo, míranos, no tengo plata ni oro, pero todo lo que tengo te doy. Así que pasaron los días, yo no quería preguntarle más porque quería que fuera sorpresa, así que traté de olvidarlo un poquito, aunque yo soy muy como acelerado y quiero saberlo todo ya. Así que empecé a aguantar, a disimular mi deseo de saber qué me podría dar Dios. Pero todos los días tenía ese pensamiento. Pasó el primer mes, segundo mes y faltaba menos de un mes para el cumplimiento, para mis cumpleaños. Así que ya estaba desesperado y le dije, Señor, revélame qué me vas a dar. Yo quiero saberlo, dame una señal de lo que me vas a dar. Porque necesito saberlo. Le conté la necesidad de saber lo que yo tenía. Mira, mi curiosidad era gigante, pero quiero que entiendas que Dios no te juzga a ti. Tú eres curioso, no te preocupes, es tu naturaleza humana. Y Él lo sabía, así que me dijo, te voy a dar vida. Y yo dije, ¿vida? Ya, Señor, no me cuentes más. Y traté de no pensarlo, pero mi cabeza ya empezó a dar más vueltas, Y yo decía, ¿qué es? ¿Vida? ¿Será que voy a tener un hijo pero ni novia tengo? ¿Qué será vida? ¿Será que voy a morir a revivir? No sé. ¿Sabes? Estaba desesperado ya.
quería saber qué me iba a dar Dios. Y yo siento que ese hombre también estaba atento, ese limosnero estaba atento a recibir algo. ¿Qué me va a dar Pedro? Pues dijo que no tenía ni oro ni plata, entonces ¿qué me va a dar? ¿Bronce? ¿Será que me va a dar una perla preciosa? ¿Un denario? No sé. Pero yo creo que él también se desesperó igual que yo. Así que, mis hermanos, llegó el día de mi cumpleaños y no sé qué me pasó ese día, pero yo me levanté de afán, como de costumbre, al trabajo. Recuerdo que era un sábado. Para mí era el día más difícil porque era el día de recoger sillas, de alzar 35 sillas, llevarlas a las bodegas o donde tuviera que llevarlas, hacer muchas cosas, cargar cosas pesadas. Era difícil, pero lo hice, terminamos. Ese día fue pesado, fue como a las 2 de la tarde que terminamos. Me pagó mi salario de esa semana y yo me fui para mi casa. Al llegar a mi casa, encontré a mi mamá acostadita en su cama con mi hermana. Y entonces me cogió y me abrazó. Me dijo: papito, te amo mucho, Dios te bendiga, feliz cumpleaños. Ahí me volví a acordar que estaba cumpliendo años, porque en todo el día no había caído en cuenta, había estado tan ocupado que no había caído en cuenta. Pero anteriormente estuve atento a ese día y preciso el día se me había olvidado. Y me dice: hoy me siento muy, muy enfermita y no tuve tiempo de comprarle nada. Perdóneme, mijito. Entonces yo le dije: no, tranquila, madre, no te preocupes. Así que yo le dije: te voy a dar unas vitaminas. Y le di vitaminas, unas vitaminas que tenía, se las di para que tomara. Y nos acostamos a dormir allí, cada uno. Como te dije, estaba mi mamá, mi hermana y yo. Mi mamá se hizo al lado derecho de la cama, yo me hice al lado izquierdo y Paula se acostó sobre las piernas de mi mamá. Quiero explicarte eso, y es que nosotros somos 5 hermanos, más mi papá, mi mamá. Así que nosotros nos acostábamos todos los domingos en la cama, mi papá, mi mamá, a ver muñequitos. En las mañanas, ese era nuestro mejor plan. Así que quiero decirte, perdón, yo dije 5 hermanos, somos 6, perdón. Así que quiero decirte que ya sabíamos cómo acomodarnos allí. Y mi hermana se acomodó en los pies de mi mamá. Y estábamos allí cuando de repente yo me empecé a sentir intranquilo y mi mamá y Paula se quedaron dormidas allí y yo empecé a sentir una intranquilidad terrible. Así que yo volteé a mirar a mi mamá. Justo cuando vi a mi mamá vi sus ojitos entrecerrados, no habían quedado totalmente cerrados. Estaba como durmiendo, pero yo empecé a sentir temor. Y es que sus ojos, al mirarlos, se generó una visión en mí, como una vela cuando le pones un vaso encima y se empieza a apagar. Algo así yo veía. Así que me empecé a asustar. Y yo veía esa intranquilidad que me daba, pero veía esa visión cada vez que miraba a los ojos de mi mamá. Veía una vela apagándose. Su luz se estaba apagando. Así que le dije: Paula, mi mamá le está pasando algo. Y mi hermana me dijo: ya, Juan, déjela dormir, que ya está enfermita, déjela dormir. Y dije: no, mi mamá le está pasando algo. Así que ella me dijo: déjela bobada. Cogió, la tocó de las piernitas y la sacudió y le dijo: mamá. Y mi mamá no respondió: mamá. Y no respondió: mamá. Y ella no respondió: mamá. Y la sacudió más fuerte y no respondió. Y gritó: ¡auxilio! Mis hermanos estaban en la siguiente habitación, 1,5 metros de distancia. Ninguno escuchó el grito de mi hermana, que fue fuerte. Así que yo estaba viendo allí a mi mamá morir. Y yo no sabía qué hacer, estaba preocupado. No sabía qué hacer, yo estaba desarmado, era un niño. Yo nunca había
hecho una liberación, mis hermanos, entiendan esto. Nunca había hecho una liberación. Escasamente estaba escondido conociendo al Espíritu Santo. Nunca había tenido una liberación. Nunca menos hubiese orado por un espíritu de muerte. Así que mi hermana se levantó de la cama y se hizo al lado mío, de rodillas encima de la cama, empezó a orar por mi mamá. Y yo dije, eso es lo que tenemos que hacer, voy a acompañarla a orar. Y empecé a orar. Resulta que no me salía nada, no sabía qué decir. Y lo intenté varias veces y no me salía nada. Así que lo único que podía decir es, sí, Señor, haz como dice Paula, sí, Señor, sí, así, Señor, así. Eso era lo único que yo decía porque yo no sabía, era muy nuevo en la fe. Pero mientras que yo veía que Paula empezó con esa guerra espiritual, pero cada vez se le bajaba su fe hasta que paró y empezó a llorar. Y yo me sentí desarmado junto a ella y dije, mi mamá se murió. Y empezamos a llorar, porque mi mamá se nos estaba muriendo. Así que tomé una decisión y dije, si mi hermana paró de orar, yo no voy a parar de orar. Y me puse delante de mi mamá y empecé a orar. Pero no sabía qué orar, como te dije, no tenía ni idea cómo orar. Una cosa es hablar con el Señor, otra cosa es reprender espíritus de muerte. Así que yo no sabía qué hacer, cómo hacerlo. Y lo único que salía de mi boca era, Señor, tú me lo prometiste, Señor, tú me lo prometiste. Y empecé a llorar y le decía, Señor, tú me lo prometiste, Señor, tú me lo prometiste. Yo no sé por qué le decía eso, la verdad. No entiendo por qué lo decía. Pero, ¿sabes? Hay un versículo que me impacta en Romanos que dice, no sabemos cómo orar como conviene, mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él te ayuda a orar en el momento de la angustia. Y yo no sabía qué decir, pero él sabía que yo tenía que decir y me decía, y yo le decía, tú me lo prometiste, tú me lo prometiste. Yo no sabía qué decir más. Y ¿sabes? Yo miraba a mi mamá y su vela cada vez estaba más apagada. Esa imagen no se me quitaba de mi mente cada vez que yo le miraba a los ojos. Veía una vela que se estaba terminando de apagar. Y esa era mi única oración. Tú me lo prometiste. Aunque no lo entendía en ese momento, después lo entendí. Y te contaré. Así que esa era mi oración, cuando de repente la visión la volví a mirar y la visión cambió. Ahora no veía una vela, ahora veía a mi mamá dentro de una piscina. Pero no era una piscina común y corriente, era una piscina al fondo, honda, no sé, unos 5 o 10 metros de hondo de profundidad. Y mi mamá estaba en lo profundo, eran aguas cristalinas, pero ella estaba al fondo y estaba luchando por su vida allá en el fondo. Y nos miraba, pero ella luchaba por respirar, pero no podía. Y yo solamente decía, tú me lo prometiste, Señor. Y yo veía que ella intentaba luchar y como que nadaba para salir, pero no alcanzaba, como que se estaba quedando sin respiración. Era la muerte de ella en ese instante. Yo estaba viendo cómo mi mamá iba a morir en ese instante. Y yo solo decía, tú me lo prometiste, Señor. Cuando de repente tuve la visión que ella estaba así, tratando de luchar para salir a la superficie, hasta que salió. Y en la visión salió como flotando así, como de un salto. Hizo ¡ah! Tomó respiración. En esa visión, cuando hizo eso, mi mamá se despertó e hizo esa misma respiración. Se despertó
y nos miramos con Paula y nos abrazamos todos los tres. Un solo abrazo entre los tres y lloramos allí. Mi mamá lloró, Paula y yo lloramos muchísimo. Recuerdo que Paula le dijo a mi mamá: no nos vuelva a asustar de esa manera. Y mi mamá dijo: pero no le cuenten a nadie lo que pasó acá. Perdón, mamá. Yo conté, pero no a muchos. Así que lloramos. Mi mamá se acostó nuevamente en la cama. Dijo: durmamos, durmamos. Mi hermana se volvió a acostar en los pies de mi mamá y yo me acosté al lado. Pero ¿sabes? Yo me acosté con una tranquilidad que no te imaginas. Ya no había temor en mi corazón. Yo sabía que esa mujer estaba ahí bien. Así que Paula, ella no quedó tranquila. Y pues imagínate, tú vivir una situación como esta, ver a tu mamá morir o a tu familiar, a la persona que más amas. Imagínatelo, morir y pensar que ya perdiste todo, porque para mí era perderlo todo. Y después resucitar. Tú no te quitas de ahí, te quedas ahí. Pero yo estaba ahí, mi hermana estaba preocupada y Paula me dijo: ¿está bien? Y yo le dije: Paula, tranquila, mi mamá ya está bien. Y ella, como que esas palabras le dieron descanso, se puso sobre los pies de mi mamá y estoy seguro que el Espíritu Santo vino y trajo espíritu de sueño sobre mi mamá y mi hermana, porque muy prontamente se quedaron dormidas. Yo las vi totalmente dormidas y cuando ellas estaban allí dormidas, yo escuché una voz que me dijo: este es tu regalo. Ahí me acordé de lo que él me había prometido hacía unos meses atrás, 3 meses atrás. Él me iba a regalar vida. ¿Y sabes? Cuando escuché eso, tú no te imaginas lo que me pasó. Empezaron a rodar lágrimas en mis mejillas y yo no podía contenerme. Así que me tocó levantarme muy lentamente porque yo no quería que me vieran llorar. Y me levanté, cerré la puerta y me fui a mi habitación y caí a los pies del Señor allí arrodillado. Empecé a llorar y le dije: gracias, Señor, gracias porque ese es el mejor regalo que me has podido dar en la vida. Gracias, Señor, porque nunca imaginé cuál hermoso regalo me ibas a dar. La vida de mi mamá fue un regalo que me diste y lloré por horas en esa habitación. Al punto que después de llorar tanto tiempo me quedé dormido. ¿Sabes? Fue lo mismo que le pasó a este hombre. Tuvo fe expectante. La fe expectante le hizo esperar algo que iba a recibir de Pedro y de Juan. Él no sabía nada. Él no sabía si era real o no, pero lo creyó. Como dice en la versión lenguaje actual en Hebreos 11:1. Confiar en Dios es confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de algo que existe aun cuando no lo ves. Yo no sabía que Dios me iba a dar un regalo. Yo sabía que Él me iba a dar un regalo, pero yo no sabía que me iba a dar la vida de mi mamá. Pero sabía que era un regalo, y era un regalo que yo podría ver. Yo lo creí. Ese hombre, cuando Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero todo lo que tengo te lo doy, él dijo: me va a dar algo. Y le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó el brazo derecho y lo levantó, y en ese momento que lo levantó, se reafirmaron sus rodillas, sus tobillos y sus piernas, dice la palabra, y empezó a saltar. Quiero que pienses esto, porque todo el mundo dice fue un milagro parcial. Normalmente una persona cuando
empieza a caminar, camina mal, no puede caminar muy bien porque los músculos estaban atrofiados. Así que hay que hacer unas terapias para que empiece a soltar los músculos. No, eso no pasó. Aquí dice que ese hombre caminaba, saltaba y adoraba a Dios. Esto quiere decir que si él saltaba, es que sus rodillas, no solamente fueron sus rodillas, sus tobillos, perdón, y sus piernas se reafirmaron, es que todos los músculos atrofiados habían vuelto a tener fuerza. Fue un milagro completo. Yo no sé si tú lo habías pensado así, pero eso es un milagro completo. Por eso ese hombre saltaba y adoraba a Dios. Y esto lo sabían todos, porque al final de ese versículo dice que todos estaban llenos de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y hoy vengo a ti a decirte esto. Es por fe. Es por fe. Mira, quiero explicarte algo. Yo tengo un amigo que yo lo conocí en la iglesia cuando yo tenía 22 años. Él tenía prácticamente mi misma edad, pero su familia era muy pobre. Estaban en bancarrota. Tú no te imaginas las historias que este hombre contaba y me hacían llorar. Y yo pues era también económicamente inestable. No sabía cómo ayudarlo, pero yo lo quería ayudar de alguna forma. Bueno, él empezó a estudiar en la universidad y a él le profetizaron que él iba a tener mucho dinero y que sus recursos serían de bendición para el pueblo de Dios, que él iba a ayudar a las iglesias al crecimiento. ¿Sabes qué pasó? Este hombre hoy es jefe de ingenieros de minas en Ecopetrol. Él es el jefe. Gana muchísimo dinero por una palabra, porque él lo sabía. Él sabía que Dios lo iba a prosperar. Yo hoy vengo a ti a decirte, vengo a ti a confrontarte. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vengo a confrontarte a ti. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y hoy te digo a ti, yo no sé qué estés viviendo tú, pero la fe salvó a mi mamá de su muerte hace 18 años atrás. La fe sanó a un paralítico que no tenía cómo moverse. Sus músculos estaban atrofiados. Toda la vida fue paralítico, pero Dios le sanó. No solamente le reafirmó los tobillos, las piernas, sino que le dio los músculos que necesitaba porque estaba saltando. Ahora, yo vengo a ti a decirte, por fe, mi amigo que estaba en la ruina, hoy es próspero y tiene cadenas de restaurantes en este momento. ¿Sabes por qué? Por la fe. Es necesario acercarse a Dios. Si tú te quieres acercar a Dios, tienes que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo hoy vengo a ti a decirte, si tú le crees, si tú tienes el valor de creerle a Dios, Dios te va a galardonar. Galardonar es premiar, te va a dar. ¿Qué necesitas? Yo no sé qué estés viviendo, una situación económica, problemas sentimentales, problemas de salud, quebrantos de salud. Estás pasando por una situación difícil. Hoy te digo, créele al Señor, porque Él es galardonador de los que le buscan y le creen, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú quieres acercarte a Dios, tienes que creer. Confía en Dios, porque Él te va a bendecir. Si tú no lo crees, estás en el lugar equivocado, porque los hijos de Dios somos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que se mueven por la fe, hombres y mujeres que creen que Dios puede hacer cosas portentuosas, cosas gigantes, cosas que
Aunque el hombre no lo pueda entender o no lo pueda captar, para Dios es posible. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿sabías que en la Biblia hay 365 veces no temas, cree solamente, o palabras similares? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Al que cree todo le es posible. No temas, cree solamente. Se hará conforme a tu fe. Hay 365 veces esa palabra en la Biblia. Y esto es para ti, porque cada día, para cada día en el año. No tengas miedo, cree solamente. ¿Sabes? Sin fe, ninguno de los antiguos hubiese podido alcanzar las promesas de Dios. Yo quiero decirte algo. La Biblia muestra ahí en Hebreos 11, la lista de hombres que fueron poderosos en la tierra por la fe. Y empiezan a contar desde el principio hasta los últimos hombres que fueron movidos por Dios. Pero a mí hay algo que me impacta muchísimo y quiero leértelo si tú me lo permites. La Biblia allí dice lo siguiente. Eso está en Hebreos 11, 34. Leámoslo desde el 33. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de su debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos en prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá en pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, los cuales el mundo no era digno. Imagínate esa fe de ellos. El mundo no era digno de ellos. Erraron por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. ¿Sabes? Esto es testimonio. Esto es testimonio. Y yo creo en ti. No más que yo, cree Dios en ti. Tú eres parte de este grupo de hombres y mujeres. Esos hombres que el mundo no son dignos, los cuales el mundo no eran digno. El mundo no era digno de ellos. Y ese eres tú. No importa lo que estés pasando, cree que Dios te lo va a dar y Dios te lo va a dar. Fe es creer que Dios te va a dar lo que estás pidiendo y Dios te lo va a dar. Porque la Biblia dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías al monte, quítate de aquí y échate allá, y Él te tendría que obedecer. Mis hermanos, este es el mejor momento para ti. Hay un hombre que me impacta, George Mueller, el apóstol de la fe. Ojalá algún día lean ustedes la biografía de él. La historia cuenta que él tenía muchos niños en un orfanato, más de 2,000 niños. Y un día lo llamaron, señor Mueller, se acabaron los alimentos, así que él se arrodilló, oró y dijo, mañana temprano tendrán para el desayuno, el almuerzo y la cena, sin problema. Se acostó a dormir tranquilo.
y llegó un camión lleno de comida a las 6 de la mañana en el orfanato. Así que llamaron al doctor Müller y le contaron lo que había sucedido, y él se entrevistó con la persona. Ahora, la persona tomaron el testimonio de él y él dice que él es un comerciante reconocido en aquella ciudad de los Estados Unidos, y dice que él estaba tratando de dormir y no conciliaba el sueño y daba vueltas por un lado y vueltas para el otro y quería dormir porque estaba muy cansado, había tenido una semana difícil. Así que se levantó y dijo: Señor, ¿qué quieres de mí? Déjame descansar. Y escuchó una voz que le dijo: descansarás, pero madrugas a las 6 de la mañana a enviarle una provisión de alimentos a tal orfanato. Y él dijo: sí, lo hago, y enseguida se quedó dormido. Eso es el poder de la fe. Y Dios te llamó a ti con fe. Tú estás lleno del Espíritu Santo y la fe está en ti. Cree solamente. Yo no sé qué estés viviendo, pero hoy vengo a decirte: cree solamente. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque hace unos días yo estaba acostado en mi cama, me estaba quedando dormido y el Señor me despertó y me dijo: tienes que hablarles de la fe. Yo le dije: Señor, no sé qué decir. Me recordó mi historia y me dio Hebreos 11:1. Habla de la fe. Y dije: Señor, lo voy a hacer. Y al instante me quedé dormido. Mis hermanos, esta palabra es para ti. Dios te la envió a ti. Así que quiero que creas en esta noche. Y si lo crees, quiero que en este momento donde estés, en el bus, en tu trabajo, en tu universidad, donde estés, cierra los ojos ahí un instante, vamos a orar. No tienes que orar, yo oro por ti, tú ora en el corazón. Padre Celestial, yo vengo delante de ti, Señor, y te pido que toques el corazón de esta persona, Señor. Yo no sé qué le esté pasando en este momento, yo no sé qué situación esté viviendo, pero tú sí, Señor. Y tú me enviaste a mí, me quitaste el sueño solamente para que diera esta enseñanza, Señor. Así que hoy estoy aquí por él, por ella. Por ti estoy hoy aquí. Te pido, Señor, toca ese corazón, Señor. Manifiéstate sobre él en el nombre de Cristo Jesús. Toca a esta persona, Señor. Y yo te pido, aumenta su fe, Señor. Aumenta su fe. Yo siento que su corazón está saltando, sintiendo ese gozo de que sí va a suceder. Sí va a suceder, te dice el Señor. Lo que estás esperando sí va a suceder. Gracias, Señor Jesús. Esto es fe, Señor. Creemos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Miren, mis hermanos, crean la palabra del Señor, porque allí hay muchas palabras de bendición para ti, pero tienes que creerlas en fe. Así se toman las promesas de Dios. Quiero que, si te gustó esta enseñanza, me des un fuerte like. Por favor, con eso puedo llegar a otras personas, así que necesito tu apoyo. Hay gente que necesita escuchar esta enseñanza. Hazlo por ellos y por ti y por el Señor. Dale un like, coméntame si quieres escribirme allí en el buzón de mensajes qué te pareció esta enseñanza, si te ministró, si no, escríbeme. Yo estoy atento, voy a mejorar si te pareció algo que te molestó, no sé. Escríbeme allí, yo voy a estar atento a escuchar tu mensaje y te voy a responder. También te voy a pedir que te suscribas si te gustó esta enseñanza. Activa la campanita si no te has suscrito, porque te van a seguir llegando mensajes semanalmente. Yo hago mensajes y los subo para que tú escuches. Así que vas a ser el primero en escucharlo. Y compártelo con todas esas personas que lo necesitan. Tu familiar, tu esposo, tu pareja, a tus hijos, si están esperando un milagro, que escuchen este mensaje y empiecen a moverse en fe. Dios los bendiga. Espero que pasen una feliz noche. Hasta luego.